Bienvenidos a College 360, bienvenidos a otro College Devotion más, otro domingo más, ya sabéis, mucho baloncesto por ahí, y en el College 360, como siempre, sacando contenido. Volvemos a hablar de un jugador que ha jugado los playoffs de la Liga CB. El otro día hablamos del subcampeón, perdón, subcampeón, nadie me mate, y hoy hablamos de un jugador del equipo campeón, que es el Fútbol Club Barcelona, y él es Mike Toby, jugador con pasado ya en varios equipos de la Liga Endesa, a la cual me toca de cerca su último paso, jugó en Valencia, y por petición popular de mucha gente que me pedía que hiciera algo de Mike Toby, porque le tienen mucho cariño, no sé si tanto como en el Rincón, pero bueno, por lo menos me lo han sugerido ya desde mucho tiempo, así que aquí está el episodio especial de un Mike Toby, o Mija Toby, el esloveno, Miguelín, querido valenciano. Y vamos a hablar un poquito de él, ¿no? De Mike Toby, de cómo fue su paso por la NCAA, un paso por la primera gran Virginia de Tony Bennett, que luego hablaremos el porqué. ¿Qué tiene de diferente esta Virginia con la Virginia actual? O la Virginia campeona de Kyle Guy, por ejemplo, que ya hablamos el otro día. Y vamos a hablar su paso por la NCAA, ¿no? Un paso con mucho jugón junto a él, un paso de muchas victorias y un paso interesante, pese a no ser un jugador, ya os hago el spoiler, titular indiscutible, porque podéis pensar que 4 años, un 7 pies en Virginia va a ser titular indiscutible, y no. Luego hablaremos quién le quitó el puesto de titular a Mike Toby en Virginia. Pero bueno, empezamos como siempre por el entrenador, pues ya hablamos el otro día de él, ¿no? Poco más hay que hablar de un Tony Bennett, que es una absoluta leyenda en la NCAA, una auténtica leyenda, que sí que es verdad que los últimos años pues, no le están yendo tan bien como le fueron en su día, pero bueno, sigue manteniendo a Virginia en el panorama nacional en un estatus bastante alto. Es un entrenador, ya sabéis, de corte muy defensiva. Lo que pasa que curiosamente Toby justamente defensa, ¿no? Pero bueno, es un entrenador de corte defensiva que en esa época, eso que ya fue su cuarta temporada más o menos, una cosa así en Virginia, ya empezaron los éxitos. Empezaron los éxitos porque jugaron un Sweet 16, jugaron un Elite 8, ganaron 30 partidos en 2 temporadas, y es que en los 4 años de Mike Toby ganaron un 78% de sus partidos en non-conference, perdón, en todos los partidos, en todos sus partidos globales, perdón, que me trabo. Y luego un 78% también en la ACC, lo cual me parece una salvajada en una ACC con Duke, con North Carolina, con Louisville, con Syracuse, con Notre Dame, con Virginia Tech, no sé, con North Carolina State, con muchos equipos, cuando la ACC era una conferencia muy potente, no como lo que es a día de hoy, que te mete 5 equipos en el Madness y de milagro. Estamos hablando de una ACC que la cual te metía todos los años 8 o 9 equipos en el Madness y estaba en el gran panorama nacional, desde luego. Pero bueno, eso es una salvajada lo que estamos hablando, ¿no? Pues la ganaron 2 veces la regular season de la ACC y bueno, la estuvieron dominando todos los años. Es que solo perdieron 16 partidos en los 4 años que estuvo Mike Toby allí, siendo la mayor parte de las derrotas en su primera temporada, que fueron 7. Luego las 2 siguientes solo perdieron 2 partidos en la ACC, lo cual es una auténtica locura. Pero bueno, vamos a hablar si queréis un poco de sus estadísticas, de cómo le fue al bueno de Mike Toby allí en Virginia. Bueno, lo que llama la atención es lo que os he comentado antes, ¿no? Él no llegó a ser titular indiscutible. Sí que es cierto que en su segundo año sí que jugó 28 partidos como titular. Eso sí, con una media de 18 minutos por partido. Pero el resto de años fue un jugador que salía desde el banquillo. Y llama la atención que era un jugador que es que jugaba eso, 16 minutos de media por partido. O sea, es que no jugaba más. Lo que pasa que sí que en las estadísticas sí que eran bastante buenas, sobre todo en cuanto a puntos, ¿no? Pero al final el último año promedió 7 puntos, los últimos 7 puntos, una cosa así, en 17, 15 minutos, 16, que no está mal, ¿no? Sí que es verdad que en esos en esos pocos minutos sí que es verdad que en cuanto a rebotes, que es una de sus tareas pendientes, ¿no? Yo creo que también a nivel profesional no cogía muchos, cogía 4 por partido para ser un jugador de 7 pies y en la NCAA ya sabéis que todo
este tipo de jugadores se magnifican mucho más, pues era una cosa, un debe, ¿no? Pero él era un experto, o sea, jugando pick and roll, él era un experto y jugaba bastante bien. Sobre todo también tenía muy buenos movimientos cerca del aro, ¿verdad? Qué utopía, ¿verdad? Sobre todo en los últimos años en Valencia Basket. Venga, lo voy a decir, que a lo mejor por las malas compañías de otro pivot que tiene alergia a la pintura, se fue yendo cada vez más de la pintura. Pero Mike Toby en Virginia era un jugador que tenía muy buen juego de pies, metía sus ganchitos, o sea, era un jugador con muchos recursos. Es que prácticamente no tiraba triples. En su último año tiraba muy pocos triples, pero muy pocos. Y luego es una cosa que sí que en su juego de profesional sí que ha ido tirando muchos más, ha ido volcando su juego a eso, pero claro, ha dejado otra de su sello de identidad, como era el juego de pies cerca de canasta, donde él sí que era un jugador importante en la NCAA. ¿Y por qué no jugaba de titular, verdad? Me preguntaréis, ¿quién estaba ahí que hacía que McToby fuera suplente pese a ser un jugador de 7 pies en esta Virginia? Pues jugaba un tal Anthony Gill. No sé si lo recordaréis de su paso por Rusia, no recuerdo si fue por Kinky o un equipo de estos de la VTB League de Rusia, el cual era el titular y era un jugador diferencial también, ¿eh? Y ahora a día de hoy Anthony Gill está en los Wizards en la NBA, entonces tras un paso de un par de temporadas por Europa, pues ha vuelto a la NBA, ¿no? Y es que, claro, esta es la diferencia de las Virginias de Tony Bennett actuales o a la Virginia de Kyle Guy incluso, a las Virginia, a la Virginia de Mike Toby. ¿Por qué os digo esto? Muy sencillo. Porque es que en esta Virginia, aparte de Anthony Gill, que ya hemos dicho que está en Wizards, está Malcolm Brogdon, sabes que estaba en Boston, está Joe Harris, jugador importante de la NBA de los Nets, Justin Anderson, que era un poco el estilete en ataque también, ¿no? Junto a Joe Harris. Justin Anderson, que parece que va a tener una carrera espectacular. Y luego está ahí a medias entre la G-League, la NBA, está un poco ahí, pero sí, es otro jugador de corte NBA. Y luego ya años después sí que llegaron Devon Hall, que es jugador de Milán, que ya sabéis, un jugador físico increíble. El base London Perrantes, que también me esperaba muchísima mejor carrera que él. Y luego ya en los últimos años o llegaron, mejor dicho, Marial Shayok, del cual ya hablamos que coincide con Kyle Guy, que está en la G-League también, y Darius Thompson, el jugador de Baskonia. Así que ya sabéis que los compañeros que tuvo Toby, o sea, evidentemente eran jugadores de un corte, de un corte NBA. O sea, al final, 4 tipos han estado o están en la NBA. Y este equipo de Virginia, curiosamente, no fue campeón de la NCAA. Tony Bennett, pues después de hacer este tipo de equipos, pues fue remoldando, ¿no? O sea, fue dándole una vuelta de tuerca a su programa y consiguiendo otro tipo de jugadores como los Calgary y compañía que hablamos el otro día, sí que llegó a ganar la NCAA. Pero es curioso como este equipo plagado de estrellas NBA, pues por lo que sea, ya sabéis, la NCAA también es muy caprichosa, no consiguió ganar. No consiguió ganar la NCAA, eso sí, dominaron la ACC de una manera brutal. Además es que estuvieron siempre arriba en los rankings esos 4 años siempre. O sea, es que del top 10, top 15 no bajaban. Es que no bajaban. Y bueno, pues lo que hemos dicho, pues Toby pues era un jugador que era suplente en este equipo y que su juego era claro. O sea, él salía a sus 15 minutos de banquillo, ahí a pelear, era un pivot muy peleón, ¿no? De la corte, del corte del patrón de Virginia, ¿no? Aunque bueno, justamente Mike Toby y Anthony Gill no son los principales jugadores que muestran esto, pero era un jugador que desde banquillo, esos 15 minutos, te aportaba mucha intensidad de banquillo, te aportaba garantías para anotar en el poste, intentaba rebotear. Eso sí, lo malo que tenía también era que en el tiro libre tenía problemas. El club de Gepetto Brothers, como diría el gran Andrés Montes, su último año 62% en tiros libres
y era un poco otra tara más en la carrera de Mike Doby. De un Mike Doby que en el año del Sweet 16 perdieron ante una gran Michigan State de Tom Izzo, y el año del Elite Eight lo perdieron ante la Syracuse de Jim Boyhem, o sea, es decir, que tuvieron mala suerte en los emparejamientos, si se puede decir, y no llegaron mucho más allá. Pero bueno, Mike Doby se hizo... Tú fíjate, se hizo famoso, pese a ser el jugador de suplente, se hizo bastante famoso, pese a jugar solo 15 minutos, porque yo sí que es verdad que le recuerdo bastante. Y el dato de que solo jugaba 15-16 minutos por partido, la verdad que no lo sabía, con lo cual los minutos que salía los aprovechaba muchísimo. Anthony Gill sí que era una de las estrellas junto a Malcolm Brogdon y Joe Harris, son los que yo recuerdo, y a Steve Anderson incluso, pero Mike Toby le recuerdo mucho, y tú fíjate que cuando llegó a Tenerife, su primer año, su primera experiencia en NCAA, yo dije, gran fichaje, porque te puede aportar bien. Luego llegó a Valencia y tuvo unos años buenos. Luego ya esa alergia a la zona, ¿no? Que no sabemos si apoyada por otro pivote de Valencia, pues le afectó. Y luego ya en Barcelona, pues bueno, pues se está viendo que también es un jugador que al final en Barcelona tienen que jugar 12 y tienen 15, 16 muy buenos. Entonces es muy difícil jugar. Pero bueno, hasta aquí el devotion de un Mike Toby, que pese a ser un jugador importante en la NCAA y ser un jugador con un nombre, con una experiencia y con una solera reconocible en la NCAA, es un jugador que no era titular en la NCAA, juega 15 minutos, pero que se ha sabido ganar su puesto y sobre todo ha sabido ganarse una carrera en Europa, que vamos a ver, ¿no? ¿Dónde va? Si sigue en Barcelona, si va a otro sitio, no lo sabremos. Desde luego que es un jugador interesante, lo que pasa que una pequeña pena para mí fue que se alejara de la zona. O sea, este era un jugador que con ese juego de pies tenía que estar cerca de la zona. Y yo creo que ganaría muchísimo más tanto él con su juego como su equipo para él. Pero bueno, ya sabes que ahora tira de tres, le gusta mucho tirar de tres, se hizo esloveno, a lo mejor es por eso, ¿no? Se hizo al juego europeo y bueno, pues se fue un poco alejando de la zona y también perdiendo un poco de su encanto en la NCAA, que era eso, bajarse en la zona, esos ganchitos, ese juego. Bueno, lo que proponía aquella Virginia de Tony Bennett, que no fue campeona, pero que dejó muchos nombres para el recuerdo y muchos jugadores en NBA. Bueno, pues hasta aquí este cortito College Devotion de un Mike Toby del Fútbol Club Barcelona, que tuvo una carrera interesante, sobre todo fue de estos jugadores que están 4 años, que ves su evolución y que gusta ver, ¿no? Al final ya a su cuarto año ya son reconocibles porque están en el mismo equipo. Hasta aquí el devotion de hoy, ya sabéis. Luego viene un coaching carrusel, no para el carrusel. Ahora que West Virginia por fin parece que tiene entrenador, nos vamos a hacer muchos más como nos temíamos. O sea, más o menos nuestra grabación sigue adelante, más o menos ya quedarán un par de programitas del carrusel. Y a partir de ahí, mañana vienen cositas, ¿eh? Esta semana más tranquila. La semana pasada tuvimos Pitino, tuvimos a Kentucky, tuvimos la previa del Sub-19 con Jordi, tuvimos el draft con Tony. La semana un poco más tranquila, pero ya os hago el spoiler, no os confiéis, porque hablaremos de Connecticut, el campeón, hablaremos de Florida Atlantic, la gran sensación del año pasado. Coaching Carousel, pues ya quedan los últimos. Son de una corte más baja, pero muy interesantes, ¿eh? Estos dos que vienen esta semana. Y vuelve Jordi. Jueves vuelve Jordi para hacer el recap de la fase previa, de la primera fase del Mundial Sub-19, para analizar los cuartos, las semis y la final, la hipotética final. Y vamos a ver qué más sorpresas tenemos, porque tenemos ahí un programa en el aire, tenemos sorpresas que pueden venir dentro de no mucho. Y nada, ya sabéis, como siempre, suscribiros a Instagram, que estamos cerca de 100. Suscribiros a Twitter, a YouTube sobre todo, darle me gusta, ponernos comentarios. Ya sabéis, comentad vuestra competición favorita como la nuestra con nosotros, ya sabéis, en College 360, la casa de la NCAA. Yo me despido hasta dentro de un rato, que vengo con Jairo para hablaros del Coaching Carousel, y ya sabéis, la NCAA no para, como siempre, en el sitio donde mejor está, ya sabéis dónde es. En College 360, la casa de la NCAA. ¡Hasta luego!